estás? Buenos días, soy Paula Hinojosa y estamos en una transmisión más de tu programa Echando Chal con Pau, un programa que te llevará a conocerte, aceptarte y crecer en todas las áreas de tu vida. Y hoy estoy feliz de recibirlos, de estar con ustedes conectada en esta transmisión, porque además de tener un tema súper interesante, tengo de invitado de lujo a mi maestro de astrología transgeneracional y la verdad es que, wow, tenemos mucho que compartir con ustedes. Así es que no te vayas, quédate con nosotros durante todo el programa, pero antes de comenzar quiero mandarles un abrazo y un beso de corazón a corazón a todos ustedes que nos siguen miércoles con miércoles en este su programa Echando Chal, a Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela también, besos y abrazos a Bolivia, obviamente a la República Mexicana, Canadá, Estados Unidos y bueno, incluso en España y a India, mi stalker en la distancia, Lisette. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Feliz de poder compartir con ustedes. Y la verdad es que también quiero saludar especialmente al grupo de PAPS, que son los politerapeutas de activación personal que están siguiendo esta transmisión para conocer un poco más de mi maestro y saber de repente de dónde saco las ideas que saco. Así es que bueno, hoy van a poder tener un fundamento, preguntarle y escucharlo de él. Y bueno, pues para comenzar quiero presentárselos. Tenemos en línea a Diego Galo Ulloa. Él es uno de los pioneros de astrogenealogía en el mundo de habla hispana. Él ha desarrollado ya varios conceptos desde el 2011 sobre el tema de cursos y formaciones. Su campo actual y de aporte es la astrología profesional de investigación en astrosomática. Es fundador de Convergencia Transpersonal, que es una escuela latinoamericana, líder en la formación de terapeutas con más de 39,000 suscriptores y más de 2,000 alumnos sobre los últimos 6 años, y él actualmente vive en la ciudad de Puebla, Cholula, en México. Y bueno, esto, déjame decirte algo, esto de alguna manera es bastante significativo, pero es más significativo que yo te platique cómo es que yo me lo encontré, porque la verdad es que definitivamente creo que no existen coincidencias, definitivamente creo en el sincrodestino y creo que estamos hechos para vibrar en la misma sintonía cuando nos llega el momento, y yo creo que a mí, Diego, me llegó en el momento necesario y nos llegó a todos en el momento necesario. Mira, te voy a platicar que yo durante muchísimo tiempo escuchaba la palabra astrología, astronomía, para empezar no la entendía. En segundo lugar, yo pensaba en los horóscopos y yo decía, ok, yo soy Aries, pero yo decía, ¿pero por qué todos los Aries tienen que vivir esa misma circunstancia? ¿O por qué dicen que son de tal o cual personalidad o característica? Yo tenía un issue con ese tema, ¿no? Del zodiaco, y luego tenía un issue en el tema de decir, es que está Mercurio retrógrado, entonces hoy no hagas nada. Y todo ese tema para mí era como, wow, o sea, para mí era como un tabú, era un tema tabú, te debo reconocer, y tú sabes, si me conoces, si me has seguido mi trabajo, sabes perfectamente que soy una eterna buscadora y que he despertado espiritualmente a un sinfín de teorías, de terapias. Incluso hoy en día tengo la formación a mi cargo de politerapeutas, así es que es un gran compromiso para mí como maestra también y como portavoz de estos temas, de decir las cosas con congruencia. Y en la búsqueda de esa congruencia, para mí este tema era un tema tabú. Bueno, pues también a mi consulta llegaban muchísimas personas que me decían, es que a mí ya me leyeron mi carta natal y a mí ya me dijeron que yo voy a vivir tal o cual cosa. Y me daba mucho coraje porque ¿cómo les explicaba yo que no se trata de leer como tal el destino, que no se trataba de adivinación? Yo estaba buscando una respuesta para todas esas personas. Y todavía, por si fuera poco, en mi terapia con flores de Bach, en mi terapia con Reiki, en mi terapia con flores de México y bueno, todas las terapias que yo integro, encontraba temas que estaban muy relacionados a la familia o temas que estaban muy arraigados a las personas y yo no sabía de dónde venían. O sea, yo no entendía el origen. Entonces, como terapeuta yo tenía que encontrar una respuesta, tenía que encontrar una solución. Ahí es en donde llegó Diego, se apareció, su lucecita se puso así, ¡pum!, en mi camino y me dijo, Pau, aquí está la respuesta, mi Pau, vas a ayudar a más personas,
Sí, Diego, nunca te lo había platicado de esa manera, pero así fue como te encontré. Yo necesitaba respuestas y tú estabas ahí para dármelas. Y conforme lo he estado escuchando en sus clases y como he estado conviviendo y compartiendo con él, voy entendiendo que no me equivoqué, que estoy en el camino correcto, que la astrología es y siempre será, que estamos en este mundo y en este cosmos por algo, y que sí es cierto que existen las cartas astrales, pero que no es cierto que se trata de adivinación. Así es que todo esto, wow, qué impresión. Para mí eran las respuestas que estaba buscando. Y lo mejor es que yo podía tener la respuesta para muchas personas que me buscaban, queriendo resolver todo eso que estaba más allá de lo que podíamos comprender. Porque a veces decimos, es que mi pérdida de dinero, mi falta de dinero, ya la trabajé, pero no sé por qué volví a fracasar en mi negocio. Y muchas veces es porque tú dices, lo trabajé, pero lo trabajé aquí, lo trabajé en mi plano mental. O dices, ok, encontré que había un bloqueo porque emocionalmente mi hermano me fraudió. Ok, lo trabajaste aquí, pero hay algo más que no ves. Hay mandatos, hay lealtades, hay traumas en tu familia y que tú no te has dado cuenta. Además, hay una información impresionante que se oculta en las familias. Entonces, no podemos saber si alguien de nuestra familia fue el traidor, por ejemplo, y estamos pagando por ese traidor. Ay, Diego, ya me acabé el programa. Gracias por participar. No, no te creas. No, ya me encantó sé. escucharte. No, no te creas, pero bueno, al final eso es, Diego. Así te encontré. Quiero que nos compartas muchísimo de este mundo y cómo es que también, a lo mejor tú también tienes una experiencia detrás de cámaras de todo esto a lo que hoy te dedicas, ¿no? Pero bueno, bienvenido, Diego. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por la introducción y me siento muy afortunado también de que se hayan encontrado nuestros caminos. Creo que la astrología fundamentalmente responde a la sincronicidad. La sincronicidad tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que son casualidades. Estoy convencido, después de más de 30 años aprendiendo astrología, no la enseño como un maestro que lo sabe todo, sino como un estudiante avanzado que, bueno, ya lleva 30 años. Y creo que detrás de la astrología lo que está funcionando es ese cosmos de los griegos, ese orden, pero es un orden implícito y es un orden sincrónico. Y a ese orden se aproximó poco a poco la psicoterapia, por ejemplo, cuando se vuelve sistémica, empieza a percibir esos órdenes. Hellinger hablaba de los órdenes del amor. Cuando Virginia Satir hacía las estructuras familiares, que son las precursoras de las constelaciones, estaba viendo ese orden en la comunicación, en la jerarquía. Hay un orden celeste y creo que la astrología es un camino maravilloso que nos va mostrando ese ordenamiento, que es lo que de alguna manera le da sentido a nuestra vida. Y esto es muy antiguo, pero es muy poderoso. A mí me ayudó mucho en mi formación como psicoterapeuta. La obra de Viktor Frankl, uno de los grandes pioneros de la psicología humanista, que nos hizo entender que todo lo que sufrimos, lo sufrimos mucho más cuando no tiene sentido. Cuando no tiene sentido. Ese hombre o mujer en busca de un sentido, en realidad está buscando mitigar el sufrimiento, porque no hay nada peor que el sufrimiento sordo, inútil, que parece no tener sentido, que parece uno ir a estrellarse, ya que estamos hablando de astrología, estrellarse contra el destino como si fuese una cosa inamovible, una pared contra la que uno va a ir a golpearse. Entonces es muy interesante la astrología porque en el desarrollo actual que tiene y sigue en ese progreso la investigación, me está permitiendo conectar todo aquello que converge. Mi escuela se llama Convergencia Transpersonal porque fue la reunión de varias escuelas, varias formaciones
pero yo tenía esta sensación de que todo podía converger, de que podíamos hacer trabajar unas herramientas con otras. Y la astrología se ha vuelto muy satisfactoria porque nos permite incorporar conocimientos de psicoterapia sistémica, conocimientos de constelaciones familiares, nos permite reflexionar sobre el destino, sobre los grandes temas. El enfoque que le damos nosotros es muy, al mismo tiempo filosófico, pero también podríamos decir terapéutico, porque encontrar el sentido de las cosas no solo mitiga nuestro dolor, sino que expande nuestra conciencia. Y muchas veces la clave para salir de una situación problemática es esa, ¿no? Es lograr ese nuevo grado de conciencia en el cual lo que nos parecía tan problemático y tan difícil de superar, en realidad queda completamente trascendido por otra manera de ver las cosas. Sí, tal cual como tú dices, la astrología nos acompaña en esa convergencia como una magnífica herramienta de conocimiento, ¿no? Es como el autoconocimiento detrás de lo que los astros dicen, pero no solo de lo que dicen. Yo soy una de esas personas que de repente cuando algo se me complicaba, yo decía, dime con qué me estoy peleando, ¿no? Yo quiero saber con qué me estoy peleando porque me siento como ciega y entonces estoy solamente dando golpes y no resuelvo, ¿no? En el tema de los negocios, en el tema de los proyectos, en el tema del amor, en el tema del dinero, la salud y tal. Pero no se trata de saber con qué te estás peleando, ¿no, Diego? Sino que en la astrología, en esta convergencia, como bien lo dices tú, a ver, no se trata de con qué te estás peleando, se trata de, 1, conócete, 2, conoce, ¿sí? Conoce acerca de esto un poco más para que entonces puedas dejar de pelearte y entonces te reconcilies, te honres y en ese autoconocimiento actúes. ¿Es así? Es muy así y me parece apasionante lo que contabas al principio, ese primer acercamiento, ¿cómo lo describiste? Es algo que le pasa a mucha gente con la astrología. La astrología despierta ciertas resistencias en las personas que tienen un pensamiento más crítico y también despierta resistencias en gente que de pronto se da cuenta de que el tema no es tratado con la debida seriedad. Entonces, bueno, lo ponen ahí entre otro montón de cosas que son más un entretenimiento que una Ciencia. que podríamos decir una ciencia espiritual, porque así me gusta denominarla. Pero te quería contar algo más. Todo esto que a lo mejor yo les cuento un poco teórico, en realidad la carta natal, que es esa imagen del cielo cuando todos nacimos, es una invitación al autodescubrimiento, pero acá está la clave y la diferencia de la astrología transgeneracional. Y nos va a permitir entrar en materia, digamos. Ok. Yo estoy convencido, porque me ha apasionado el estudio de los orígenes de la astrología y soy un estudioso de la astrología antigua, y me he dado cuenta de que la astrología fue, entre otras cosas, la primera psicología que tuvimos. Fue nuestra primera psicología. Cuando en los años 60 se produce como un revival, un renacer de la astrología, lo hace de la mano de la psicología. Psicólogos que estudiaron astrología y que la llevaron a un nuevo nivel, porque empezaron a salir de esta interpretación tan cifrada en el destino, lo que me hace Marte, lo que me hace Saturno, cuidado con Venus que se va a cruzar por acá, cuidado con como si fuesen esas fuerzas planetarias, algo externo, y que dirige sus rayos sobre nosotros, los pobres seres humanos, y nos maneja, ¿no? Entonces la astrología psicológica en aquellos tiempos permitió trascender esa visión limitada de la astrología y se trataba de psicólogos que estaban embebidos en lo que fue esa tercera ola de la psicología.
estaban haciendo su reacción contra cierta manera de practicar el psicoanálisis, estaban haciendo su reacción contra cierto camino derrotero por el que el conductismo proponía llevar a la psicología. Y entonces aparece todo este movimiento tan vivaz, tan lleno de posibilidades, que fue primero la psicología humanista y luego su hija, la psicología transpersonal. Entonces, esas dos psicologías, cuando se conectaron con la astrología, nos permitieron empezar a leer lo que pasaba en una carta astral desde otro lugar. De pronto los planetas ya no eran esos entes externos que condicionan nuestro destino, sino que eran fuerzas arquetípicas en el inconsciente colectivo, y por lo tanto se reflejaba su luz conceptual en la mente de todos nosotros, ya que nuestro inconsciente conecta y está completamente compenetrado por ese otro inconsciente colectivo. Empezamos. Oye, Diego, sí. Perdón, te interrumpo. Perdón, te voy a estar interrumpiendo, te voy a decir por qué, porque yo soy traductora, porque yo soy traductora. Porque soy la traductora. Mira, a ver, quiero ver si lo estoy entendiendo bien. Sí, claro. Voy a ver si lo estoy entendiendo bien. A ver, vamos a partir de la idea en donde la psicología es una ciencia que ha estado investigando el cómo hay procesos mentales y cómo actúas en consecuencia, ¿no? Entonces tú me dices, el conductismo se quedó, por decirlo así, limitado, porque decíamos, por mucho que yo a la persona le diga, no actúes de esta manera o no actúes de esta manera, había algo más. Y es cuando vienen los complementos a estos análisis, ¿no? Tan antiguos, pero también tan presentes hoy en día, porque esto que acabas de decir es algo que incluso a mí me pasó y que nos ha pasado a muchísimo, ¿no? Es decir, ¿con qué me estoy peleando? Y creo que entonces llegaron a ese punto y dijeron, ¿con qué nos estamos peleando? Y tú dices, entendimos, a ver, quiero pensar que con tus palabras me dices, entendimos que había unos factores en el cosmos que no estaban en el cosmos, que están creando un efecto en mi mente y que por eso estoy viviendo en función a la dinámica del universo. O sea, mi mente está, por mucho que yo diga, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, algo pasó que volví a caer en eso y entonces no estaba en mi mente puramente o pura y llanamente, sino estaba en lo que todos estamos viviendo. Es un colectivo, o sea, los astros, el cosmos está en nosotros, actuando. Así es, y actúa, pero no por un principio de causalidad. O sea, si podemos, digamos, yo sé que los conductistas se pueden enojar conmigo y quizás con justicia, porque no tengo tiempo para poder desarrollar más ese punto, pero de alguna manera el conductismo nace en la idea de que... Diego, no te preocupes, no les damos tu domicilio. No, pero adelante. No quiero ser injusto, porque hay gente que trabaja de esta manera. Sí, claro. Hay, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que fue una evolución de ese conductismo, ha desarrollado protocolos muy útiles para ayudar a las personas. Pero el presupuesto filosófico era que, en definitiva, nosotros reaccionamos a estímulos. Entonces, fundamentalmente el conductismo se basa en que, como si fuésemos autómatas, así como tenemos reflejos físicos, tenemos reflejos psicológicos y de comportamiento. Basta que nos pulsen el botón desde afuera para que nosotros actuemos de una manera determinada. Exacto. Ese conductismo mira para otro lado cuando se habla de psicoanálisis, porque el principal y gran aporte de Freud fue darle forma a la idea del inconsciente. ¿Cómo inconsciente? ¿Cómo hay una parte de mi mente que de alguna manera piensa, pero yo no sé qué está pensando? Es raro, fue toda una revolución. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La psicología es una de las ciencias más difíciles
de que logre su estatus como ciencia, porque su campo de estudio, al ser la psique de las personas, requiere que podamos definir qué es la psique. Hay tantas escuelas de psicología porque cada una tiene un modelo de la psique diferente. Entonces, un psicólogo conductista con un psicoanalista en realidad están haciendo distintas psicologías. No podemos hablar de la psicología. Exacto. Y esto mismo pasa con la astrología psicológica. Dime cómo interpretas la astrología y te diré qué modelo de la psique y qué tipo de escuela psicológica estás siguiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Que quería completar la idea anterior. Cuando la psicología humanista empieza a enriquecer a la astrología y viceversa, se producen obras muy interesantes. Estaba también el resurgimiento de Jung, y entonces se interpretó que los planetas eran fuerzas arquetípicas. Y los arquetipos toman múltiples formas, pero que están, voy a decirlo con una palabra que no me gusta mucho utilizar, pero están como en la misma vibración o en la misma sintonía. Lo que los coordina es una unidad que no es causa y efecto. Entonces, existe la Madre Universal, existe la Virgen, existe mi mamá, existe mi esposa como mamá, existe mi madre interior. Entonces, todo eso es como que resuena en una misma nota, esa misma nota, esa es la nota arquetípica. Entonces, mamá y todo esto que dije, y todas las diosas madres de todas las cosmovisiones y las mitologías, está en la misma vibración sincrónica, vamos a decirlo así, que la luna en la carta natal. Ok. Entonces, si nosotros podemos decodificar lo que le pasa a la luna en el cielo y sabemos que esa luna en el cielo tiene conexión sincrónica con nuestro arquetipo de la madre en nosotros, vamos a ver que van de la mano. No es que la luna me hace algo, sino que a la luna le pasa lo mismo que a mí me pasa en mi interior por una cuestión de sincronización. Ese es el orden implicado que existe en la nueva visión que tenemos de la astrología. De hecho, la astrología podríamos decir que es una psicología de los ciclos y una filosofía práctica de la sincronicidad junguiana. ¿Qué te parece? Magnífico. Porque además yo lo que siento, lo que percibo es lo dinámico que significa esto. Que yo creo que el cosmos no se detiene, ¿cierto? La luna no se detiene. Entonces, eso hace, Diego, que conforme lo estás platicando, eso hace que entonces, por eso es que hasta dentro de una relación puedo yo tener diferentes estados, relación económica, amorosa, de cualquier tipo. Completamente. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo que, si bien está ordenado de alguna manera, pero no es un orden estático, no como un mecanismo de relojería newtoniano, ¿no? Tiene un orden bastante más complejo, pero existe ese orden. De la misma manera existe el principio del cambio. Esto que ya se dio cuenta Heráclito cuando hablaba del devenir, ¿no? O sea, Heráclito que decía, yo no puedo bañarme 2 veces en el mismo río, porque el río parece el mismo, pero nunca es el mismo, ¿de acuerdo? Ni yo tampoco. Y la vuelta de tuerca, creo que fue un discípulo de Heráclito el que dijo eso. Yo tampoco. Todo discípulo de Heráclito, y en esa honrosa tradición ponemos otros filósofos que se remontan incluso hasta ahora, hasta nuestros días,
todo cambia entonces, Panta Rey, todo cambia, todo fluye, ¿sí? Pero hay algo que esencialmente sigue siendo lo mismo. Entonces, hay algo en una relación que esencialmente es siempre lo mismo, pero fluye la relación, fluye. Y acá es muy interesante lo que dice la astrología, porque la astrología dice que siempre hay buenos y malos momentos. La astrología nos enseñó a ver que el tiempo no es algo lineal, no es como una carretera por la que uno va y es perfectamente lisa, recta y nos lleva en una sola dirección hacia donde vamos. No, la realidad es que el territorio es mucho más accidentado, hay de todo en el camino, y entonces nos invita a pensar el tiempo desde esa complejidad. Cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida es distinto en el tiempo. La calidad del tiempo se modifica hora tras hora, día tras día, año tras año. Entonces, de ahí surge este conocimiento de que hay tiempos propicios para hacer ciertas cosas y que no son propicios para otras cosas. Y aquí fue cuando, por ejemplo, lo de Mercurio retrógrado. O sea, Mercurio retrógrado está marcando una cualidad que va a tener el tiempo universal, mientras Mercurio retrograda es una cualidad universal del tiempo, pero al mismo tiempo yo tengo mi propio tiempo, tú tienes tu propio tiempo, cada uno en el tiempo se coordina con su propio tiempo, que es el que muestra la carta astral. Entonces, esto que mencionabas al principio de Mercurio retrógrado y que por qué afecta a todos, en realidad hay una condición del tiempo, hay una cualidad del tiempo que llamamos Mercurio retrógrado, que tiene ciertos efectos que podemos observar en la generalidad de las personas, pero ciertamente que cada uno lo va a vivir desde su propio tiempo, que no es otra cosa que la carta astral. A mí me va a afectar o no, vamos a decirlo así, Mercurio retrógrado, dependiendo de mi propia carta. Ahora, es súper interesante esto que yo descubrí contigo y que fue lo que me afirmó y me reafirmó que yo quería tener esta formación, porque es poder ver con claridad que el Mercurio retrógrado, que hoy a ti te puede impulsar, a mí me puede frenar. O sea, y aunque podamos ser Aries, o sea, aquí no es el tema de si eres Aries, okay, aquí no es el tema de la astrología vista desde una revista o desde un programa de radio, no, aquí es lo que está rigiendo tu vida y en función a lo cual puedes tomar acciones diferentes en tu vida, pero no es como para que adivines, sino para que seas cauto o para que vayas por ese proyecto. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que se hace? Yo sé que tenemos muy poco tiempo, Diego, yo quiero tenerte aquí, 5 horas, pero sé que no es fácil por pues todas las actividades que tienes que hacer y también las que tengo que hacer yo, entre otras cosas, pero platícanos un poco de esto, de la carta natal, para que nos quede claro por qué es que obviamente no hay una carta, simplemente no hay una carta natal igual como no hay destinos, ¿no? Iguales. Bueno, simplemente la carta natal es una representación del cielo en el momento en que una persona nació. Salvo los que nacen en el mismo lugar, en la misma hora exactamente, tienen la misma foto de los cielos, pero tiene que ser el mismo lugar, la misma hora, etc. Y luego hay todo un concepto que decimos evolutivo, o sea, nosotros todos partimos a lo mejor con lo mismo, pero cada uno lo va utilizando de manera diferente. Así que si yo comparo dos personas que tienen 40 años y la misma carta natal, seguramente la están viviendo de manera diferente. Y eso me empezó a poner en la pista de los ancestros,
como ya te voy a explicar más adelante. Porque una de las cosas que hace que nosotros vivamos de manera diferente lo mismo, supongamos, para todos está Mercurio retrógrado. ¿Por qué a unos los afecta de una manera y otros a otra? Por sus raíces, por su historia, no solo personal, sino familiar. A ver, alto, alto, alto. A ver, qué interesante. Ok, a ver, voy a regresarme. Ok, a ver, tú naces en Guadalajara, okay, en el año 76, a la 1 de la tarde. Eso genera una fotografía que exacto, se llama carta natal, en donde es como una foto de ese cielo. Cuando hablas de la foto de ese cielo, es que estamos hablando de las posiciones que tenían el Sol, la Luna, los planetas y muchísimas cosas más, Diego, que se toman en consideración. Hay cada uno de los símbolos y signos del zodiaco estaban presentes en ti, o sea, los 12, ¿cierto? En esa foto yo sé si a mí me queda muy cerquita el Sol, si me queda muy lejos Mercurio, si es, o sea, ahí todo lo que se representa del cielo estaba justo en el preciso momento en el que yo nací. Y a eso se llama carta natal. Eso determina mi personalidad, eso determina quién soy, por qué me enojo, por qué hablo fuerte, por qué me gusta incluso hoy ser comunicadora, ¿no? O sea, por qué me gusta ser una eterna buscadora o investigar, o sea, eso es lo que hace que yo sea como soy, que tú eres como eres y que cada uno de nosotros, de los que nos están viendo, sean como son. Pero no correcto, lo es todo, o sea, no es todo. A pesar y a partir de ello, entendemos que el cielo es dinámico y que según tu experiencia, es como también has estado modificando, aunque tu carta nunca se va a modificar, ¿cierto? Pero sí modificas tu destino, tus acciones y vas evolucionando. Pero también tienen que ver entonces nuestros familiares que ya no están. Es lo que dices tú, o sea, ya entendí que hay donde entran y juegan. ¿Vienen a jugar conmigo mis ancestros? ¿Cómo es así? Bueno, acá hay algo muy interesante que a lo mejor en otro programa podamos dedicarlo todo a eso, okay, que tiene que ver con lo que llamamos el karma, ¿no? O la astrología kármica surge junto con esa astrología humanista en los años 70 sobre todo, empieza a tener auge esta idea de que, bueno, muy probablemente haya reencarnación, muy probablemente vivamos muchas vidas. Entonces, esta idea del karma que dice, bueno, yo he nacido en un determinado lugar a una determinada hora por cuestiones kármicas. ¿Mm? Porque así voy a vivir la vida que tengo que vivir para las lecciones que mi alma necesita, pero además me voy a hacer cargo de las consecuencias de mis buenas y malas decisiones de vidas pasadas. ¿De acuerdo? La carta natal, si bien es una foto de los cielos, es una foto enteramente subjetiva porque está centrada en la persona. Es como yo veo al cielo desde el lugar donde nací, a la hora en que nací, el día en que nací. Es como encontrar el plan de tu alma, Diego. Es como retomarnos a la historia de un maestro al que muchos seguimos, que se llama Jesucristo y que tenía muy puntual una misión y era como qué era lo que él quería saldar por muchos. O sea, te estás refiriendo a que no es como cómo estaban ellos, sino cómo yo lo planteé. A ver, por eso te digo, para no interesante para un programa porque es un tema, sí, es un tema amplio. Okay. O sea, digamos, Jesús, por mis pesquisas espirituales y esotéricas de los últimos 30 años,
lo que entiendo es que Jesús podía reencarnar y podía elegir las condiciones de su vida, pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad, Ok, porque como te digo, tienen que hacerse cargo de lo bueno y de lo malo que vienen haciendo en las vidas pasadas. ok, Entonces todo eso es un condicionamiento. ¿Mm? bien. O sea, yo quisiera elegir haber nacido, no sé, como Brad Pitt, mi alma quería elegirlo, pero no pude. ¿Por qué no pude? Porque no me daba el karma, o sea, porque yo tenía que vivir otro tipo de existencia. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué sucede? La astrología kármica también aportó mucho, mucho, pero tenía sus limitaciones, como lo tiene la psicología humanista. El problema de la psicología humanística es que seguía centrándose en la persona. ¿Mm? Y a lo que nos hemos ido abriendo en los últimos 30 años es a pensar en sistemas. La persona así sola, ese individuo que hace su destino, no existe. Nosotros pertenecemos a un sistema, de hecho a varios sistemas. Y esos sistemas también nos condicionan. ¿Mm? Esos sistemas nos dicen hasta dónde podemos desarrollar nuestro potencial. Esas escuelas de psicología de los 60, 70, se las llamaba el movimiento del potencial humano, del desarrollo humano, como que estaba en mis manos ser lo que yo quisiera hacer, porque yo me lo iba a proponer. Y curiosamente, en la vereda de enfrente estaba la astrología kármica diciendo, no, vas a hacer lo que puedas hacer según tu karma, ¿m? Según lo que has hecho en las vidas pasadas. Yo tenía la necesidad de trascender eso. ¿M? Y eso me lo permitió la astrología transgeneracional, que es una investigación, voy a decirlo así, personal, pero en la que se conectan muchas investigaciones, obviamente, de otras personas. En la astrología transgeneracional fundamentalmente nos saca de este dilema del karma contra la elección individual, ¿cierto? Y Sí, nos muestra que perdón. nosotros pertenecemos al sistema que nos dio la vida, es decir, ese es el sistema familiar. Ese sistema familiar tiene toda una historia. Hay buenas y malas cosas, vamos a decirlo así. Hay secretos enterrados, hay traumas, hay duelos no hechos, hay desinformaciones de todo tipo que han terminado condicionando vidas. Bueno, hay toda una serie de elementos. Pensemos en ese sistema familiar como si fuese un alma colectiva. Y acá empieza a resonar, ¿no? Inconsciente colectivo, alma colectiva de la familia, claro. Hay un inconsciente familiar o de clan. Y entonces me pregunté, porque es muy simple llegar a esta conclusión. El karma es familiar. El karma es familiar. O sea, y si hay reencarnación, reencarnamos en el mismo sistema familiar. Porque lógicamente, si nosotros tenemos que reparar errores de vidas pasadas, es muy probable que los tengamos que reparar con aquellos a quienes dañamos. Y generalmente pertenecieron a nuestra familia. Entonces, nuestras conexiones kármicas casi siempre son con personas que hemos conocido, con las que nos hemos relacionado, que pertenecen al sistema. Ok. Por lo tanto, la astrología kármica no era más que una manera rudimentaria de irnos acercando a una astrología más sistémica, más transgeneracional, que también es la cuarta ola o movimiento de la psicología. El inconsciente no es mi inconsciente, es el del sistema. Ok. Entonces tenemos que releer a Freud desde ese lugar. De hecho, por ejemplo, Eisner ya nos habla del Edipo transgeneracional. Interesantísimo. El Edipo transgeneracional. Entonces, mi idea era cómo bajo todo esto a la A la astrología, cómo la astrología. enriquecemos
y al mismo tiempo cómo se convierte la carta natal en una herramienta muy valiosa para entender, entonces, de dónde vengo, que es mi sistema familiar, qué cargas me he puesto sobre mis hombros por lo que se llama lealtad familiar. Y todo eso está escrito en la carta natal, porque obviamente, si lo pensamos, la carta natal es herencia. No elegimos nacer en ese lugar, en ese día, esa hora, sino que fue consecuencia del embarazo de la mamá, del momento de la concepción, de cómo se conocieron nuestros padres, de qué familias viene cada padre, qué se transmite en los genes, qué se transmite en la crianza. Entonces, todo esto permite integrar los saberes de las distintas escuelas de la psicología y releer la astrología desde este punto de vista. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con la carta astral. Una persona, por ejemplo, que tiene la luna en Leo, es porque cuando nació, la luna, la posición de la luna, si nosotros la trasladamos a la eclíptica, que es esa órbita que parece tener el Sol alrededor de la Tierra, parece tener, esa luna en Leo es, bueno, astronómicamente, cuando la persona nació, la luna, si la proyectamos en el cielo sobre lo que se llama la eclíptica, nos da que cae en Leo. Muy bien. No importa, esa es la parte técnica. Ahora, quiero comparar las distintas visiones de la astrología, de las distintas astrologías, para que vean cómo lo mira la astrología transgeneracional. Okay. La astrología clásica o astrología del destino va a decir que la luna, cuando está en Leo, es una luna de fuego cuyos rayos, ¿no es cierto?, cuya emisión, incluso se hablaba de que era una energía, la energía de Selene, la energía de, también se le llama Diana la cazadora, ¿no es cierto?, que envía sus flechas sobre el que nace. Entonces ese que nace, al nacer con la luna en Leo, nace bajo los rayos de una luna de fuego. Y eso hace que la persona, por ejemplo, sea fácilmente irritable en su carácter y orgullosa. Eso dice la astrología clásica. La astrología psicológica va a decir allá por los años 70, va a decir 70, 80, la luna es la imagen materna, es el arquetipo de la madre. Entonces el niño con la luna en Leo percibe que la madre es como un sol que brilla mucho, con mucha energía. Esa energía me gusta, pero me quema un poco si se acerca. Entonces yo desarrollo ciertas defensas a eso. Y en la vida, cuando yo me sienta irritado por alguien, actúo como si fuese irritable. Fíjense cómo le da la vuelta a todo esto. Sí. ¿No? Entonces, la luna en Leo en realidad dice cómo es nuestra madre o cómo la percibimos. Entonces yo la percibo como una persona muy especial, porque así es la luna en Leo, una mamá orgullosa, y que a veces puede hacerme sentir que en realidad el centro de la casa no soy yo, bebé, sino mi mamá. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla mi psicología a partir de esa mamá? Entonces es distinto nacer bajo los rayos de la luna de fuego a decir mi mamá tiene estas características y por eso yo desarrollo esta personalidad. Claro. Pero sigue siendo un enfoque limitativo. La astrología kármica va a decir, naciste con la luna en Leo porque en tus vidas pasadas fuiste una persona muy egocéntrica. Entonces ahora te va a tocar rodearte de gente egocéntrica, empezando por tu madre, para que aprendas la lección kármica. Claro.
Es que hay distintos enfoques y la idea es cómo los hacemos converger. Bueno, en astrología transgeneracional. Porque astrología transgeneracional dice que la luna es la que guarda la memoria del clan. Es la que ha sido impresionada por ciertas historias vividas por la familia en el pasado, por nuestros ancestros. Es una luna que se ha ido cargando por todo eso que se ha vivido. Y yo heredo, ¿sí?, de todo lo que es el alma familiar, heredo una parte que me vincula con ese tipo de herencia. Entonces yo me siento especialmente implicado, como dice Hellinger, con ancestros que fueron personas importantes, tratadas como reyes por los demás, y que obviamente, si eso lo perdió la familia, perdió esos honores, perdió esos privilegios, lo que nos queda es el orgullo y la soberbia. Son el residuo psíquico de lo que fuimos antes, fuimos grandes, ahora no. Entonces la persona con luna en Leo es leal a un transgeneracional donde hubo nobleza, magnificencia y se perdió. ¿Y por qué me irrito? Porque lo perdí. Claro. Oye, Diego, esto me lleva a preguntarte... Bueno, claro, no, discúlpame, te dejo que terminar. Sanar también va a estar indicado por esa luna. Claro. Que esto me lleva a entonces, preguntarte... ¿qué hago con esto ahora? Exacto, ¿qué hago con esto ahora? Y no todos, o sea, ¿qué hago con esto ahora? Y mi siguiente pregunta también me lleva así como que no me la puedo aguantar, es, pero no todos en la familia llevan ese, vamos, mis hermanos no llevan esa misma afinidad o esa misma lealtad, o sí, o sea, ¿eso está para todos o hay quien va a comulgar más con cierto ancestro? Ok, muy linda esa pregunta. Los hermanos, si somos del mismo papá y de la misma mamá, compartimos los mismos genes y compartimos el mismo árbol. Pero no necesariamente, no es así. Yo puedo tener un hermano que tiene los ojos de la abuela y yo no tengo los ojos de la abuela. Exacto. Entonces, cada hermano es una versión diferente de la combinación de las herencias. Por esa misma razón, cada carta astral de hermanos es diferente, porque se vincula con esa alma familiar de diferentes maneras. Y obedece a diferentes lealtades y trae diferentes cargas y es más sensible a mandatos diferentes, traen guiones de vida distintos. Recuerden que acá integramos también el análisis transaccional para describir las relaciones. Bueno, es sumamente amplio, creo que claro. Para tener una primera visión sí. ayuda, pero siempre es importante cómo baja tierra todo y baja tierra cuando yo tengo, supongamos, volvamos al ejemplo de la luna en Leo, yo tengo una indicación que me puede ayudar en definitiva a sanar, a comprender, a encontrar sentido. Entonces, a lo mejor yo puedo descubrir que ese secreto de que soy una persona irritable, desconforme con su destino, tiene que ver con esa luna en Leo, tiene que ver con ese pasado perdido de gloria. Y lo que tengo que trabajar es en que yo tengo quizá un concepto muy rígido de lo que significa ser especial y puedo aprender a darme cuenta de que cada uno es especial a su manera y aprender a valorarlo desde otro lugar. Y eso va a ir produciendo la sanación. Tuya y de tu árbol. Y del sistema, porque el sistema se retroalimenta con todo lo que van viviendo sus miembros. Es su manera de evolucionar. Hay una interconexión permanente y todo lo estamos transmitiendo al sistema. Cuando el sistema se beneficia de algo, lo empieza a replicar. No solo replica lo malo,
De hecho, lo malo lo replica porque cree que es lo mejor que se puede hacer. Pero cuando introducimos otro tipo de soluciones, que generalmente están en otro nivel de conciencia, entonces ese sistema familiar empieza a mutar hacia mejor. A ver, me lo voy a imaginar así, me lo voy a imaginar así. Es como si yo tuviera, va a salir mi lado empresarial, pero es como si yo trabajara estuviera en una empresa y llego yo en la mañana, llego muy temprano en la mañana, veo una carpeta que dice pendientes y en esa carpeta que dice pendientes yo me asomo y digo, a ver, ¿cuáles tomo de ahí? Entonces yo tomo solamente dos carpetas de las que dicen pendientes, tomo dos, voy, los resuelvo y luego regreso a la misma carpeta donde ya le pongo completado y los vuelvo a dejar. Y alguien más dentro de mi familia, que fue mi hermana, mi hermano, etcétera, pudo haber llegado a la misma carpeta dentro de la misma empresa, ¿no? A decir, a ver, estos otros dos pendientes, yo voy a tomar estos dos, voy, los resuelvo y regreso a esa carpeta y los vuelvo a dejar. O sea, todo se está completando para todos, pero no todos toman acción sobre los mismos pendientes, ¿no? Sería todo un problema Así decir, es. vamos a resolver lo de los hombres de la familia. O sea, habrá quien dice, yo tomo la parte de los hombres, yo tomo la parte de las mujeres, yo tomo la parte de la traición, yo tomo la parte del orgullo, y entonces ahí es en donde estamos en esta evolución sistémica. Exacto. Y Okay. la dimensión transpersonal o espiritual está en esto que te voy a decir. Esos hermanos, supongamos que somos 3 hermanos en la familia, Sí. muy probablemente cada uno de los 3 somos la reencarnación de distintos bisabuelos, abuelos, tatarabuelos. Entonces, yo soy la bisabuela Marta reencarnada y mi hermano es el bisabuelo Juan reencarnado. Y además hemos observado que entre hermanos también pasa que a veces nace aquellos que se incorporan al sistema familiar y que en su origen, cuando se produjo esa incorporación, no eran de sangre y sin embargo el sistema los adopta. Hay muchas formas de adopción sistémica en el pasado familiar que luego se vienen a manifestar como hermandades de sangre cuando ya se ha producido la integración sistémica. Pero bueno, tema de los hermanos es un temote, sí, porque sí. también. Este es un temote, porque luego de temote temazo, porque luego de repente tenemos al amigo que se convierte como en mi hermano y mi amigo que se convierte como en mi hermano está utilizando la posición de alguien que fue excluido en el sistema. Y entonces, híjole, o sea, por eso a nuestros mejores amigos les decimos hermanos y los empezamos a sentir así porque los estamos adoptando en el sistema. así es. ¿Mm? Y entonces los sistemas acuerdan y a veces hay como este intercambio, así como los jugadores de fútbol que a veces por intercambio van a jugar a un club, van a otro. Ajá. Entre los hermanos se hacen esos ensayos y cuando no funcionan tenemos la historia del patito feo. Porque la historia del patito feo es en definitiva una manera de entender esto. Nacer en un sistema al que uno no pertenece, pero que ese sistema lo quiso adoptar. Wow. Y mientras tanto está buscando su sistema, ¿o cómo? Claro, eso es un experimento. Es como que el árbol dice, el árbol experimenta de 3 maneras. La primera es a través de la pareja, porque la pareja permite que 2 árboles se entrecrucen. La segunda experimentación es la adopción, que tiene diferentes formas. ¿Mm? Y la tercera es mucho más rara, que son cuando el árbol explora qué hay en el otro árbol, qué hay en ese otro sistema. Entonces yo envío una sonda exploratoria. Entonces nace un niño que no tiene nada que ver con su familia. Podemos creer que es una oveja negra. No, la oveja negra es un caso en el transgeneracional, pero no todos los que se sienten raros en su familia es porque son ovejas negras. A veces son
un recurso de los sistemas familiares para explorar otras posibilidades e incorporar algo que sirva, que le esté sirviendo a otros. Es como cuando hacen un ejemplo, así como muy físico, es como cuando yo quiero hacer una planta, un híbrido, y hago un limón lima. Y le pongo una ramita que es limón lima, aunque todos vienen siendo limón, yo le puse un pedacito de lima. Es así, ¿no? Es así. Entonces, si a uno le tocó ser, por ejemplo, este tipo de sonda exploratoria, puede sentir toda su vida que nació en el lugar equivocado. No es que nació en el lugar equivocado, es que tienen que entender que viene de un lugar completamente diferente, en el que va a encontrar muy poca afinidad con la familia que le tocó. Eso no es una cuestión de karma, de reencarnación como tal, sino que está pasando este fenómeno, y cuando uno lo entiende, se reconcilia con la misión. Dice, ok, por los míos, que ya no recuerdo quiénes son, sí, porque están mezclados. Me toca esta misión. Me han enviado acá a conocer hasta otra gente, y qué tal si me abro en vez de cerrarme. ¿Qué tal si saco provecho de estar rodeado de padres, tíos, hermanos que parecen no tener nada que ver conmigo? ¡Qué bueno! Porque en la diversidad está la clave de la evolución. Claro. Esto lo saben los genes y lo saben los memes, que son estos genes sociales, y lo saben todas estas nuevas maneras de ver lo que llamamos las implicaciones, que son vinculaciones de sistema a sistema. Bueno, nos fuimos, viste, hay tantos temas para yo lo hablar. Sé. Diego, para cerrar y que nos puedas platicar a quien le interese cómo y qué es lo recomendado, si es que les interesa alguna formación contigo, bueno, qué es lo que pueden encontrar contigo, pero ¿qué sigue? Ok, ¿cómo se trabaja? ¿Qué sigue en este descubrimiento de tu astrología transgeneracional? ¿Qué hace un terapeuta con esta herramienta? ¿Y qué hacen las personas que nos están escuchando como para sanar? Ahora ya entiendo yo que es desde la conciencia, pero a ver, platícanos un poquito, así como para ir cerrando, ¿qué esperar en una terapia de este tipo o dónde buscarla? Porque pues no van a encontrar como mucho, pero yo sé que muchos ya están así como queriendo movilizar. Habemos eternos buscadores que decimos, Diego, recomiéndanos, ¿en dónde? ¿Libro, videos? ¿Qué recomiendas? Ok, te cuento algo brevemente. En un principio estuve unos años apasionado con la investigación y trabajando con clientes, hasta que ya sentí la necesidad de formar personas capaces de manejar este tipo de astrología. No es sencillo, pero la idea es llevarlos desde la mano, desde el principio, y crear ambientes de pensamiento espiritual, de práctica, etcétera. Y bueno, eso es convergencia transpersonal. Tenemos la formación para quienes quieren ser astrólogos transgeneracionales y no necesitan tener ningún conocimiento previo. Es un diplomado de 14 meses y no, la verdad que ha estado funcionando muy bien. Ha llegado gente muy especial, como tú, y tratamos de enseñarles todo lo necesario para que puedan trabajar con sus clientes, y si son terapeutas, que puedan trabajar con lo que, digamos, son sus pacientes. ¿Por qué? Porque así como un médico se orienta en el diagnóstico con una tomografía o con una radiografía, el terapeuta, el terapeuta holístico, el terapeuta transpersonal, el psicólogo y por supuesto el astrólogo, se orienta con la carta astral como una herramienta de diagnóstico maravillosa. Uno puede, si tiene el conocimiento y la experiencia, observar media hora una carta astral y apuntarse
muchos temas para trabajar que en lo que sería la terapia normal tendrían que surgir por el diálogo, a lo largo de muchas sesiones, etc. Aquí de un vistazo uno lo puede ver y dice, ok, esta persona es así y tiene que trabajar estos temas. Entonces, un terapeuta que parta desde ese nivel de conocimiento de su cliente o de su paciente, lo puede ayudar de manera mucho más eficaz en cualquier proceso terapéutico, sea que le dé después flores de Bach, sea que trabaje con constelaciones, haga psicoanálisis, lo que quiera. Ese punto de partida de tanto conocimiento que da la carta natal es fundamental, porque además la carta natal leída desde la perspectiva transgeneracional nos da los indicios de por dónde debería discurrir la terapia. ¿Qué es lo que tendría que trabajar en definitiva? Como te dije, bueno, la luna en Leo tiene que trabajar en desarrollar el sentido de que todos los seres son especiales por algo, y yo también. Así es. Y entonces exploro una dimensión de Leo diferente, porque la dimensión en sombra o negativa de Leo puede ser el orgullo, la soberbia, pero la dimensión luminosa es la generosidad. Entonces yo cultivo esa generosidad mediante la cual puedo percibir a todos los seres como especiales. Eso me va a enriquecer, me va a hacer crecer, va a sanar mi sistema. Y la forma de llegar a esa comprensión, bueno, cada uno elegirá el camino, puede hacer psicodrama, puede hacer constelaciones, puede ser flores de Bach, puede ser hipnoterapia, lo que quieran. De hecho, yo los ayudo a integrar la astrología con cada una de las modalidades terapéuticas que mis alumnos practican. Y si alguien no es terapeuta, pero sí le interesa ser astrólogo, la formación contempla también esa otra dimensión. Así que yo les diría que ese es el punto de partida para quienes quieren ser astrólogos transgeneracionales, nuestro diplomado. Y para los que quieren simplemente que se les haga una lectura y que los apoyen con esto, quiero pedirles un poquito de paciencia, porque ya a partir de enero ya va a haber la primera camada de astrólogos que he formado, y yo ahora que me dedico a la docencia, estoy formando astrólogos para que atiendan a las personas. Como yo ahora me he puesto en este rol, vamos a decir, que me encanta de formar terapeutas, entonces yo me salgo de ese campo y quiero que sean mis astrólogos los que empiecen a trabajar con la gente. Esa es la idea. Sí, así es que ya lo saben, ténganme paciencia. Oye, Diego, me van a comenzar a escribir. Discúlpame, si quieren su carta astral transgeneracional, me esperan un poco, que ya en enero empiezan a salir las primeras camadas y cada mes va a haber nuevos astrólogos. Vamos a poner una página de directorio de astrólogos transgeneracionales para que puedan recurrir al que les quede más cerca o con quien se sientan más cómodos. Esos son los proyectos. De momento estamos ya bastante avanzados con la formación. Ya hay grabadas más de 380 horas de clases, de tutorías. Es sumamente amplio. Estoy escribiendo el primer libro sobre el tema, ya que no hay bibliografía, por lo menos no hay bibliografía seria sobre este tema, es muy nuevo. Sí hay bibliografía sobre el transgeneracional, no toda es buena. Una de las primeras cosas que les recomiendo es qué leer y qué no leer. Y bueno, ahí vamos. Así es. Bueno, pues yo puedo comentar mi experiencia en donde definitivamente reconozco en Diego la humildad del maestro detrás de esta entrega y de estas formaciones que él pues obviamente comparte, y sobre todo también de la paciencia y de la prudencia que tiene al hablar, al entregarse e irnos llevando de la mano, porque yo honestamente, como lo comenté desde el principio del programa, yo era pues obviamente
y sí lo voy a decir casi analfabeta, ¿no? O al menos no recordaba esta parte del conocimiento, en donde sí o sí, incluso hasta había un bloqueo en mi haber y en mi búsqueda para acercarme a lo que era la astrología, por lo que mis creencias y tal, bueno, estaban ahí manifestando, ¿no? Hoy entiendo muchísimas cosas más, hoy puedo comprender muchas cosas más, estoy en el camino, estoy en la formación de ser astróloga, me falta mucho, pero el deseo siempre está ahí. Así es que si tú tienes el deseo y quieres encontrar a alguien que con contundencia, con humildad te diga, este libro no lo leas, este libro sí léelo. A nosotros nos pasa con Diego como maestro que le mandamos mensajes en donde, oye, me está llegando esta información, que si el eclipse, que si hago esto, que si que si bailo la danza del vientre en el eclipse de luna del número 24 y que si el portal número 48 se va a abrir en la casa número 54, él te puede decir, mira, yo de esas cosas no, o sea, a ver, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a ser enfocados, o sea, la astrología no es un juego, creo que la transgeneracional menos, tu vida tampoco es un juego. Quiero hacer esta reflexión contigo, por eso es que le pedí a Diego que me acompañara, porque definitivamente en esa búsqueda tú te puedes perder y puedes encontrar charlatanes, puedes encontrar pseudo interpretadores de tu carta natal, en donde te dicen que sí o sí te vas a morir a los 20 años, en donde te dicen que vas a tener 5 hijos y quedarte tú con eso y generar, lejos de una evolución para ti, para tu sistema, generar solo una creencia en donde ya a los 20 tienes que encontrarte algo para morirte. ¿Cierto, Diego? Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Yo digo que no hay que caer en pseudoastrólogos, hay que confiar en tu intuición y si de verdad estás buscando algo, quizás a mí hoy me tocó ser la portadora de este gran maestro que es Diego, transmitirles su sabiduría a través de este programa y de muchos más, porque definitivamente, Diego, no te voy a soltar, créemelo, no te voy a soltar porque de verdad tenemos mucho que compartir. Me encantó la plática, muchas gracias por la hospitalidad, la posibilidad de hablar y sí, creo que hay muchos temas que se pueden tratar, con gusto estaré contigo, me encantó el diálogo y el espacio y te felicito por la luz, por la apertura, pero también por mantener siempre ese pensamiento crítico, porque de nada nos sirve, como decía el maestro Gurdjieff, de nada nos sirve saber lo que es inútil. Entonces, sé que otra cosa que si quieren para cerrar es esto, el desarrollo de la conciencia no toma atajos, entonces tenemos que evitar ese pensamiento mágico de que instantáneamente con algo vamos a resolver todo, no es así. Es muy interesante hacerse cargo de su propia sanación y de su propio desarrollo espiritual. Por eso todos mis cursos están pensados también para aquellos que quieren tomar las riendas de su propio desarrollo espiritual y de su propia sanación. Todos pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es importante. Así es, Diego. Yo soy de las que piensa que la sanación es para valientes. Y aquí estamos en el camino. Muchísimas gracias, Diego. Te mando un abrazo y un beso de corazón a corazón. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en esta transmisión de Echando Chal con Pau. Recuerden que estamos aquí para servirles, para conectar, para compartir algo de lo mucho que hemos descubierto. Y así como Diego, yo también me reconozco eterna aprendiz, así es que compartimos lo que en nuestro nivel de formación y de enseñanza pues hemos tenido ya. Muchísimas gracias, Diego, de verdad, gracias a todos y nos vemos en la próxima transmisión de Echando Chal con Pau. Gracias y recuerda, siéntete bien porque se siente muy bien sentirse bien. ¡Bravo!